¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hacer un ejercicio de mecánica de fluidos, de tuberías en serie. Entonces, para lo cual me voy a permitir explicar este ejercicio que dice: en el siguiente sistema de tuberías en serie, cuando por este circula un caudal de 250 litros sobre segundo, determine la presión que marca el manómetro. Y como literal B, nos dicen dibujar las líneas de alturas piezométricas. Entonces, tenemos el diagrama aquí que podemos observar. Tenemos un tanque de, de almacenamiento de agua, seguido con una tubería en serie, ¿no? Con un codo de 45, dos codos de 45, una válvula de compuerta totalmente abierta y el manómetro, ¿sí? También nos dan la longitud de los tramos, que en este caso el tramo 1 va a ser 50. El diámetro de la tubería es 300 milímetros y el material es de acero. En el segundo tramo, en este tramo de aquí, va a ser 75 metros. Me dice que la longitud es de 75 metros, el diámetro es de 300 milímetros y la tubería es de PVC. Y va a haber un cambio de dirección por un codo de 45 y tenemos que la longitud de ese tramo es de 40 metros, un diámetro de 300 milímetros y un material de PVC también. Luego tenemos una reducción. Esa reducción da de 300 milímetros a 200 milímetros de diámetro, y tenemos también que el material es de fibrocemento y una longitud de 65 metros. A ello tenemos una válvula de compuerta totalmente abierta y el manómetro. Entonces, cuando me dice que determine la presión que marca el manómetro, tendríamos que enfocarnos en este punto de aquí. Listo, para ello lo que vamos a hacer es, con ayuda de Excel, lo que vamos a realizar es un Bernoulli entre el punto, vamos a poner entre el punto A y el punto B. Entonces, lo que voy a tener es que, aplicando el Bernoulli, lo que voy a tener es que Z más YA más la velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad va a ser igual a ZB más YB más velocidad, en este caso sería dB, al cuadrado sobre 2 gravedad, y le sumamos las pérdidas totales en el tramo AB. ¿Ya? Entonces, como podemos observar, tenemos una regla de que las tuberías no pueden exceder los 3 metros por segundo. Entonces, si tomamos los 3 metros por segundo como constante en este sistema, se anularía la energía dada por la velocidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, estas dos se anularían y me quedaría solo el Bernoulli. ZA más YA es igual a ZB más YB más las H pérdidas totales. Entonces, las pérdidas totales, ustedes saben que las pérdidas totales entre el tramo AB va a estar dada por las pérdidas por fricción en el tramo AB más las pérdidas locales en el tramo AB. Entonces, para ello lo que vamos a tener que hacer es, con ayuda de un Excel, vamos a calcular lo que son las pérdidas por fricción en el tramo AB y también las pérdidas por locales en el tramo AB. También sabemos que el ZA se va a calcular por las alturas que tenemos en relación al nivel del agua en el punto A, y el ZB va a ser igual. En este caso tenemos que fijarnos un sistema de referencia
que lo vamos a colocar como esta línea entrecortada de aquí, ¿sí? Para hacer nuestro estudio. Entonces, con ello, lo que tendríamos que hacer es primero, nos están dando como dato inicial que el caudal es 250 litros sobre segundo. Nosotros tenemos aquí esos 250 litros por segundo, pero sabemos que para poder trabajar en el sistema internacional tenemos que trabajar con lo que es metros cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, lo que se hace es convertir a través de la relación de que un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no? Entonces hacemos la conversión, me da 0.25 metros cúbicos sobre segundo. También como datos tenemos la viscosidad cinemática del agua, que es 1.01 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. También tenemos las ecuaciones para el cálculo de las pérdidas por fricción, que en este caso nos vamos a basar por la ecuación dada por esta relación de aquí, que es 1 sobre la raíz de f igual a menos 2 logaritmo de este caso la rugosidad sobre 3.71 por el diámetro más 2.51 por el número de Reynolds multiplicado por la raíz de la fricción, ¿sí? En este caso, para hallar lo que son las pérdidas por fricción, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que me dice que las pérdidas por fricción no es más que el coeficiente de fricción por la longitud sobre el diámetro multiplicado por la velocidad al cuadrado por 2 gravedad. En este caso, nosotros lo que nos interesa hallar es el coeficiente de fricción a través de la fórmula, ¿sí? Para ello, lo que vamos a necesitar entonces es que a partir de los datos que nos dan en el diagrama, vamos a poder calcular primero en los tramos. Voy a poner tramos para poder calcular estas pérdidas, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, que aquí va a ser el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, ¿sí? Entonces, una vez identificados los puntos, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, lo que yo puedo hacer es tranquilamente hacer las relaciones o las pérdidas por fricción de 1 a 2, del tramo 2 a 3, del tramo 3 a 4 y del tramo 4 a 5. Entonces, para ello, yo lo que voy a necesitar, como aquí tenemos la fórmula, voy a necesitar la longitud en metros, el diámetro en metros también, la velocidad en metros sobre segundo al cuadrado, y también la gravedad que ya tenemos como dato, ¿no? Entonces, para ello lo que hacemos es que en el tramo 1 y 2 tenemos una longitud, fíjense, del tramo 1 y 2 tenemos una longitud de 50 metros y lo voy a colocar aquí, 50 metros. En el tramo 2 a 3 tengo una longitud de 75, como podemos observar aquí. En el tramo 2 a 3 tenemos una longitud de 75. En el tramo 3 a 4 tenemos 40 y el 4 a 5 tenemos 65. Entonces en el tramo 3 a 4 tenemos 40 y el 4 a 5 tenemos 65. Con eso lo que hacemos es, vemos también los datos que nos dan de los diámetros de la tubería, que en este caso nos dan de 300, 300, 300 y 200 en la última reducción. Entonces esto se va a mantener 300 en el tramo 1 y 2, 300 en el 2 y 3, 300 en el 3 y 4 y 200 en el tramo de 4 y 5. Como nosotros necesitamos el diámetro en metros, lo que hacemos es dividir para 1000 y ya tendríamos el diámetro en metros. Una vez que tenemos el diámetro en metros, podemos calcular tranquilamente lo que es el área de cada uno de las tuberías. Entonces, calculamos el área a través de la fórmula de pi por diámetro al cuadrado dividido para 4. Y tenemos el área de cada uno de los tramos de la tubería dado en metros cuadrados. ¿Para qué calculamos el área? Porque a través del área nosotros podemos calcular la velocidad, ya que tenemos lo que es el caudal y el caudal va a ser fijo. Entonces lo que podemos hacer es utilizar la relación entre, voy a explicar aquí, que para nosotros tenemos que el caudal va a ser igual al área por la
por la velocidad. Entonces, si yo quiero la velocidad, en este caso, tendré que dividir el caudal dividido por el área, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hacer eso, ¿no? Tenemos, fíjense, la relación entre el caudal, que sería 0.25, ¿sí? Dividido para, en este caso, el área correspondiente, ¿sí? Entonces, el caudal, como va a ser fijo para todos los tramos de la tubería, entonces lo que se debería hacer es mantenerlo constante el caudal y dividirlo para cada una de las áreas, ¿no? Ya. Una vez que tenemos ya las velocidades, esto está en metros por segundo, ya que el área está en metros cuadrados, el caudal está en metros cúbicos sobre segundo. Entonces ya tenemos la velocidad en el tramo 1, que es de 3.53, en el tramo 2, que es de 3.5368, y en el tramo 3 también de la misma velocidad. En el tramo 4 existe un aumento de velocidad, ya que existe una reducción. Ya, con eso ya tendríamos acá, volvemos a esta fórmula que es las pérdidas, tendríamos la longitud de cada tramo, tendríamos el diámetro convertido en metros, tenemos la velocidad y 2 gravedad sería una constante. Entonces, pero que lo que nos falta calcular es el coeficiente de fricción en cada tramo. Para hallar el coeficiente de fricción, entonces lo que le vamos a necesitar es esta fórmula de aquí. Entonces, esta fórmula de aquí me va a permitir calcular el coeficiente de fricción, pero para ello lo que necesito es la rugosidad de cada material y también necesito lo que es el número de Reynolds. Porque necesito el número de Reynolds, entonces yo tendré que sacar el número de Reynolds. ¿Cómo saco el número de Reynolds? El número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por el radio hidráulico, que el radio hidráulico no es más que el diámetro dividido por 4, y sobre la viscosidad cinemática, que es el dato que teníamos aquí. Entonces, para ello, para calcular el radio hidráulico, que es lo más fácil, vamos a tener que dividir el diámetro de cada sección, que en este caso es de 0.3 dividido para 4, y me da un radio hidráulico de 0.075. Como en los tres tramos los diámetros son iguales, entonces me va a salir un radio de giro igual en los tres tramos. En el último disminuye, por lo tanto me va a salir un radio de hidráulico menor, es decir, de 0.050. ¿Sí? Una vez que ya tengo el radio hidráulico, entonces lo que yo puedo hacer tranquilamente es reemplazar en la fórmula del número de Reynolds, que no es más que multiplicar lo que es la velocidad de cada tramo por el radio hidráulico y dividir para la viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces eso realizamos en el Excel y tenemos un número de Reynolds de esta magnitud para el tramo 1, para el tramo 2 y para el tramo 3, que va a ser el mismo, ya que tienen el mismo diámetro y la misma velocidad. Entonces, en el tramo de 4 a 5, este de aquí, vamos a tener un número de Reynolds diferente, ¿sí? Porque existe una diferencia tanto en la velocidad como en el radio hidráulico. Ya. También lo que nos dan como dato es el material que está conformado cada tramo. En el tramo 1 me dice que es acero, en el tramo 2 me dice que es PVC, en el tramo 3 me dice que es también PVC y en el tramo 4 que me dice que es de fibrocemento. Entonces lo que yo tendré que hacer es consultar a qué es igual la rugosidad de cada material, ¿sí? En este caso nos dan en tablas. Una vez sacados en tablas, tenemos que para el acero la rugosidad va a ser igual a 0.45, para el PVC es de 0.0015 y tenemos lo mismo, ¿no? En el tramo 2 y 3 y 3 y 4. En el tramo 4 y 5 vamos a tener fibrocemento, que me dice que eso corresponde a una rugosidad de 0.0250. Con eso yo puedo sacar la rugosidad relativa, ¿sí? La rugosidad relativa. Entonces, la rugosidad relativa, lo que yo tendré que hacer para sacarlo es dividir la rugosidad para el diámetro de cada tramo de la sección.
Entonces, en este caso vamos a dividir la rugosidad, que es de 0.045, dividido para, en este caso, si está en milímetros, la rugosidad, el diámetro también tendré que coger en milímetros, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, sería 0.045 dividido para 300 y me da una rugosidad relativa de 0.0015. En este caso, también vamos a hacer lo mismo para el tramo 3 y para el tramo 4. En este caso me está saliendo 0 porque, bueno, el número de decimales, tendré que aumentar el número de decimales, ¿no? Vamos a ver. Ya, ahí está. Entonces, entre más decimales tengamos, se va apareciendo el valor, ¿sí? En este caso no me da un valor muy pequeño, pero como está programado en Excel, entonces se mantendría ese valor reservado, ¿no? Ahí guardado en el Excel. Entonces aquí tenemos entonces ya la rugosidad relativa para cada tramo y ahora sí, lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de fricción. Para ello lo que vamos a hacer es ayudarnos de lo que es la herramienta Solver para este tipo de ejercicios y lo que vamos a hacer es lo siguiente.